Muy buenas, como os he dicho en clase, pues viendo que después del examen pues poco atendemos porque estamos pensando en otras cosas y que esto hay que pues ir avanzando a una cierta velocidad, que es lo que tienen las 2 horas seguidas, pues os dije que iba a daros algunas pautas para la realización de los próximos deberes que los vamos a corregir dentro de una semana, el jueves, ¿vale? Ya he dicho, he salido ahora de clase y habíamos acabado con este ejercicio y lo voy a volver a comentar porque aquí me había bailado un signo, ¿vale? Y no lo había puesto ahí bien porque con las prisas, pues os lo comento ahora. Entonces, estábamos en este ejercicio, vuelvo a decir, estamos con las fórmulas trigonométricas y teníamos este dato, ¿vale? Después veremos para qué se utiliza esto que va a ser fundamental. Entonces, la fórmula que nos indica la tangente del ángulo doble es esta que tenéis aquí. 2 veces la tangente del ángulo menos partido de 1 menos la tangente al cuadrado es igual a 4. Pues entonces dijimos en clase una cosa que me estaba preocupando, que es la resolución de ecuaciones, como he visto en algún examen ya, y que bueno, que hay se tendría que haber visto antes el tema de ecuaciones que esto, pero bueno, está estipulado así y ya está. Entonces, o bien, como esto es el único el denominador común, o si no, esta parte que está aquí dividiendo pasa al otro lado multiplicando. ¿Vale? Entonces ahí lo tenéis, voy a borrar eso que he marcado para que lo veáis mejor. Entonces sería 2 veces la tangente, sería 4 que multiplica a 1 menos tangente cuadrado. En clase quité el paréntesis, pero bueno, también lo que podemos hacer es dividir aquí entre 2, simplificar, con lo cual aquí quedaría esta expresión. Entonces sería tangente de alfa igual a 2 menos 2 veces la tangente cuadrada. He pasado todo esto al primer miembro y me quedaría esta ecuación de segundo grado en la tangente. Entonces, resolvemos la ecuación de segundo grado, menos b, sería menos 1, más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos 4 por 2 por menos 2, que ahí es el signo que me había bailado. Entonces sería 4 por 4, 16 en positivo. Entonces quedaría una raíz que no es exacta, es la raíz de 17. Bueno, metéis el valor, hacéis menos 1 más raíz de 17 entre 4 y menos 1 menos raíz de 17 entre 4. Y nos dan estos dos valores, ahora sí, ¿vale? Bien. Y ahora es donde tenemos que aplicar algo que no hemos utilizado todavía, que es esto que tengo aquí marcado, que el ángulo es menor de 90 grados. Entonces, como el ángulo es menor de 90 grados, estamos en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, la tangente es positiva, al igual que las otras dos razones. Con lo cual, fijaros que este valor que sale al hacer menos 1 menos la raíz de 17, que es negativo, no vale. Con lo cual nos quedamos con este valor. Y nosotros ahora lo que tenemos que hacer es calcular, una vez conocida la tangente, el seno y el coseno, que era uno de esos ejercicios que podían haber caído hoy en el examen, pero que no han caído. ¿Vale? Bueno, ahí tenéis una pista, pero ya digo, creo que no me hacéis mucho caso allá vosotros. Entonces, cuando nosotros conocíamos el valor de la tangente de un cierto ángulo, para obtener el seno y el coseno, lo que se hacía era plantear este sistema que tenéis aquí. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, la tangente que es seno partido de coseno igual a 0,78, el coseno pasaba multiplicando y ahora sustituíamos en lugar del seno 0,78 coseno lo elevamos al cuadrado, que sale este valor, 0,6084 coseno cuadrado. Aquí siempre se sumaba 1, con lo cual 1,6084 por el coseno cuadrado. El 1,6084 pasa dividiendo y ahora tenemos que saber qué raíz tenemos que coger, pero estamos, vuelvo a decir, en el primer cuadrante, con lo cual cogemos la raíz positiva. Bien, entonces la raíz positiva de este cociente sería 0,79 y el seno, pues iríamos aquí, sería 0,78 por 0,79, que aproximadamente sería este valor. Bien, bueno, pues esto era para acabar el último ejemplo que había en las explicaciones. En la clase anterior habíamos visto el ejemplo 1 y el 2, 3 y 4 pues es lo que he comentado con anterioridad en la clase. Bien, si hoy ha faltado una persona, si esa persona pues quiere que le explique esos ejercicios, pues que me mande un mensaje y se lo comento. Bien, pero lo que he hecho ahora es que ya que no estáis, el otro día no estuvisteis a la explicación, a esta tampoco, que el otro día vimos también lo de los radianes, pues os voy a comentar dentro de los deberes los posibles deberes que hay ahí, cuáles podéis hacer ya y alguno que os voy a quitar, pues porque ya digo, por falta de tiempo, pues con esto de las 2 horas, pues siempre va a haber un cierto retraso que tenemos que ir mitigando, ¿vale? Entonces, os voy a decir qué posibles ejercicios podéis hacer y cuáles no hay que hacer de deberes, ¿vale? Bueno, pues bajo un poquito
Voy trabajando aquí ahora con el juguete este. Mirad, los dos primeros ejercicios que tenéis intervienen los radianes, ¿vale? Que lo comentamos ya en clase. Para pasar de grados a radianes podéis hacer o bien una regla de 3, ¿vale? Pues por ejemplo, 30 grados. Pues sabemos que podéis empezar a hacerla de dos maneras. O bien 360 grados son 2pi radianes y después poner aquí 30 grados y buscar el x, o yo normalmente suelo utilizar que 180 grados es lo mismo que pi radianes y utilizar esa. Entonces, para el 30 grados tendríamos esto. Si os acordáis, ¿qué hacíamos? Sería 30 por pi, 30 grados por pi partido de 180. ¿Vale? Entonces, el pi lo que hacíamos era ponerlo delante. Aquí delante siempre no vamos a ponerlo nunca en decimal. Y lo que hacíamos después era coger la fracción 30 partido de 180 y simplificarla. Quitábamos, dividimos entre 3 y quedaría un sexto. Con lo cual, 30 grados sería lo mismo que pi sextos, que sería el valor que vosotros tendríais que poner aquí. Y esto tendríais que hacerlo aquí, bueno, la de 0 es evidente y la de 360 también es evidente, ¿vale? 360 es 2pi y evidentemente pi, que va a ser, ya os lo he dicho, va a ser 180 grados, ¿vale? Y evidentemente esto va a ser 0 radianes. Después, si nosotros tenemos el ángulo expresado en radianes, por ejemplo, pi cuartos, no vamos a hacer regla de 3. Lo que vamos a hacer es que sabemos que pi equivale a 180 grados. Divido entre 4, la mitad 90, la mitad pues sería 45 grados, que sería el valor que vosotros tendréis que poner aquí. Y eso es lo que tendréis que hacer en esta tabla. ¿Vale, chicos? Eso en cuanto al primer ejercicio. En cuanto al segundo, si os fijáis, hay que comprobar que se cumplen estas igualdades. Tenemos que hacer cálculos aquí, ver que el resultado es 2, que es 3 o que es 5 raíz de 3. Os comento el primero, ¿vale? El apartado A. Fijaros que nosotros esta parte la hacemos sin calculadora, con lo cual tenemos que pasar los radianes a un ángulo en grados sexagesimales que no sea conocido. Bien, pues lo que tenéis que hacer ahora es transformar todos los ángulos que tengáis expresados en radianes, aquí lo tenéis, ¿vale? Pues lo vamos a hacer a expresar en grados, para lo cual lo único que tenéis que hacer es sustituir el pi por 180 y hacer los cálculos que os diga. Aquí hay que dividir entre 6, aquí entre 4 y aquí es 180. Aquí hay que hacer 180 entre 3 por 2, 180 entre 6 por 7 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, en este primero sería 4 por 180 entre 6 sería el seno de 30 grados, más raíz de 2 por el coseno de pi cuartos, que lo tenemos aquí, que es el coseno de 45 grados, más el coseno de pi, que es 180 grados, ¿vale? Una vez que tenéis esto, sustituís el valor del seno de 30, el raíz de 3, el seno de 30 es un medio, del coseno de 45, raíz de 2 partido de 2, el coseno de 180, que es menos 1, hacéis los cálculos y a ver si os queda 2. Y hacéis lo mismo en todos los demás, ¿vale? Cuando aparezca alguna raíz, esa no la calculamos, la dejamos así indicada, ¿vale, chicos? Vuelvo a decir, sustituís pi por 180, hacéis los cálculos, utilizáis, pues, hombre, pues aquí son inmediatos porque todos estos los podemos calcular, pero por ejemplo en el C, si os fijáis, quedaría, por un lado, el seno de, sería pi es 180 entre 360 por 2, 120 grados, menos, pongo hasta aquí, hasta el coseno de 180 entre 630 por 2, por 7, 210. Claro, estos valores nosotros no, los tenemos que sacar como con la circunferencia econométrica. 120 grados está relacionado con 60, todo eso que hemos visto ya en la primera parte, como tiene el mismo signo, pues coincide con el seno de 60 grados, 180 menos 60. 210 es 180 más 30. ¿Vale? Con lo cual, pues el coseno de 210 va a coincidir, sería relacionarlo con 30 grados, el coseno no se intercambia, pero cuidado que este va a ser negativo, con este menos delante va a ser más, es decir, ahí ya lo que tenéis que utilizar es pues, lo que podría haber caído y todavía no ha caído en el examen, ¿vale? Que es la utilización de la circunferencia coniométrica para obtener o relacionar determinados, las razones trigonométricas de determinados ángulos con sus correspondientes en el primer cuadrante, ¿vale? Este lleva un poquito más, este es más sencillo, pero este lleva un poquito porque vais a tener ángulos que los cuales los tenéis que relacionar con 30, 45, 60, lo del signo, etcétera. Este costará un poquito más, ¿vale? Eso en cuanto a los dos primeros ejercicios. Bien, bueno, nada, aquí en la pizarrita pues tengo las fórmulas, ya digo, eso ya tenéis la fotocopia que os he dado
¿vale? Aquí tenéis las dos fórmulas que vamos a utilizar, así que bueno, como no me coge en pantalla, pues lo voy a borrar. Bien, de los ejercicios 3 y 4, atended porque el 4 no hay que hacerlo. Diréis, bueno, pues a lo mejor estaba bien ese ejercicio, pero como lo vamos a hacer en algunos apartados posteriores, pues ya está. Y del 3 no vais a calcular las razones trigonométricas en 25. ¿Vale? Entonces, ¿qué os pide este ejercicio? Si os fijáis, en el 3 conocéis el seno de 12 grados y el seno de 37 grados. Bueno, pues ¿qué es lo primero que os pide? Os dice que calculéis también para 12 y 37 el coseno y la tangente, ¿vale? Esto por un lado, esto lo calcularíais con este valor y esto lo calcularíais con el otro, que es uno de esos ejercicios que, vuelvo a decir, no ha caído y que estamos, como veis, va a repetirse mucho. Entonces, nada, dado el seno, utilizáis lo de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, sustituís el seno por 0,2, que quedaría 0,04 más coseno cuadrado igual a 1, etcétera, lo paso para allá y como os pide de 12 y 37, siempre las raíces positivas. Pues entonces calculáis de esta manera, hacerlo dos veces, una para 12 grados y otra para 37. ¿Por qué? Porque una vez que tengáis eso, os pide las razones trigonométricas de 49. Bien, entonces en este tema tenemos que relacionar, nos da dos ángulos, entonces tenemos que relacionar este ángulo 49 con ellos. Y si os fijáis, 49 grados es la suma de 12 grados y de 37. Bueno, pues ¿qué tenéis que hacer ahora? Calcular el seno de 49, el coseno de 49 grados y la tangente de 49 grados utilizando la fórmula de el seno de la suma de 12 y 37 grados. Acordaros, seno, coseno, cambiamos el signo, menos coseno, seno. Esos valores van a estar calculados aquí arriba. Para el coseno, pues sería coseno de 12 más 30 grados, no más 37 grados, pues ¿qué sería? Coseno, coseno, cambia el signo, menos seno, seno, que tendréis los cuatro valores aquí calculados, y la tangente, pues tenéis que aplicar la fórmula de la tangente de la suma de dos ángulos, es decir, tangente de 12 más tangente de 37, partido de 1 menos el producto de ambas. Como las tangentes van a estar calculadas aquí en último lugar, ¿vale? Pues metéis esos valores en esa fórmula. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que hacer en ese ejercicio 3. Vuelvo a decir, el 4 no hay que hacerlo. De la siguiente tanda, del 5 o 6 que tengo aquí, el 6 tampoco lo vais a hacer, porque es un ejercicio que es interesante, pero como lo vamos a hacer en los siguientes, aunque solo sea con un ángulo, pues bueno, pues no lo repetimos y ganamos un poquito de tiempo. Bien, este ejercicio lo he comentado yo hoy en clase. Vuelvo a decir, vosotros al tener el examen particionado, pues hoy hemos solo jugado con las relaciones de las razones trigonométricas para ángulos que tenían que ver con un ángulo agudo, que en las situaciones de 90 menos alfa, 90 más alfa, 180 menos alfa, 180 más alfa, 270 menos alfa, más alfa y 360 menos alfa. Pero vuelvo a decir, si el examen fuera un examen global, pues tendréis que jugar con las cuatro situaciones que tenemos nuevas de este tema, que son que pueda expresarse como la suma de dos ángulos conocidos o de la resta, o que sea el doble de un ángulo o la mitad. Bien, entonces mirad, vamos a ver este ejercicio porque muchas veces os trabáis porque creéis que este es el único dato, ¿vale? Y aquí tiene que ver con lo que hemos hecho antes. Me explico. Mirad, por un lado tenemos el coseno de 108 grados. Tenemos la tangente de 27, el calcular el seno de 24 grados y el coseno de 99 grados. Bueno, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es relacionarlo con este ángulo, pero si os fijáis, al coger 54 y si intentamos hacer lo que hemos visto en la primera parte, 54 no es, perdón, 108 no es 90 más 54, no lo es, esto no es 108, y tampoco es, como estamos en el segundo cuadrante, 180 menos 50, 180 menos 108, ¿vale? El 90 más 54, perdón, no es, vuelvo a decir, 108 no es 90 menos, ahora sí, menos 54, ¿vale? Eso tampoco es 108 grados. Por lo tanto, no podemos utilizar las dos relaciones que hemos visto en el apartado anterior. Con lo cual, nos olvidamos de esto. Pues vamos a este tema. Pues tenemos que relacionar este ángulo con 54. Y en este tipo de ejercicios yo siempre os he dicho que intentéis buscar el doble de 54 y la mitad. El doble de 54 es 108. Con lo cual, aquí tendríamos esto, 2 por 54. Pues, ¿qué tenéis que hacer ahora? Aplicar la fórmula del ángulo doble del coseno, que sería coseno, coseno, lo pongo,
perdón, coseno cuadrado de 54 menos el seno cuadrado de 54. Y aquí alguno dice, vale, muy bien, he llegado hasta aquí, pero no lo puedo calcular porque yo solo sé el seno, no conozco el coseno. Pero vamos a ver, señoras y señores, que hemos dicho que podía haber caído hoy y que no ha caído. Si nosotros conocemos el seno de un ángulo, ¿podemos calcular el coseno y la tangente de ese ángulo? La respuesta es que sí. Cuidado, algunos lo que hacen ahí es utilizar, meter calculadora. Es decir, coseno de 54, cuidado, ahí lo que habría que hacer realmente es lo de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y dice, bueno, pues ¿para qué tenemos lo del 54? ¿Vale? Ya veréis que después el ángulo va a ser genérico, va a ser alfa, ¿vale? Entonces, siempre que os dé un ángulo, obtener los otros dos de esta manera, ¿vale? Y a partir de ahí ya podemos calcular esto. 27 grados, ¿qué es? Es la mitad de 54, ¿vale? Pues entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es aplicar a la tangente la fórmula del ángulo mitad. Acordaos que las del ángulo mitad siempre tienen un más menos. Tenéis que decidir qué signo quedáis. Como la tangente es en el primer cuadrante, será la raíz positiva y aplicáis la fórmula y nada, y sustituís. No racionalizar, dejarlo indicado o calcular los decimales y ya está. El seno de 24. Claro, 24 no es 90 menos 54. Entonces tenemos que intentar ponerlo como una suma y tampoco es el doble o la mitad. Entonces, fijaros que 24 grados está relacionado con 54. 24 grados es 54 menos 30 grados. Menos 30 grados. Con lo cual, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula del seno de la resta de esos dos ángulos. Entonces sería seno coseno menos, mantenemos el signo, coseno seno. El coseno de 30 y el seno de 30 los conocéis, el seno de 54 y el coseno de 54 también los conocéis, sustituís. Cuidado, el seno de 30 y el coseno de 30 lo ponéis en forma de decimal, ¿vale? Cuidado, vuelvo a decir, este es un ejercicio en el cual se necesita calculadora, ¿vale? Con lo cual, fijo que en el examen no va a aparecer, pero vuelvo a decir, va a haber una variante que vais a ver ahora que sí, pero bueno, viene bien practicar para identificarlo. Y el coseno de 99, pues 99 está en el segundo cuadrante, no es ni 90 más 54 ni 180 menos 54, pues tenemos que relacionar este ángulo con 54, con la suma de 54 con otro ángulo. Y si os fijáis, 99 grados es lo mismo que 54 más 45. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar el coseno del ángulo suma. ¿Vale? Entonces sería coseno coseno menos seno seno. 45 raíz de 2 partido de 2 lo metéis en forma de decimal, lo que dé, 0,57 o algo así. Y ya está. Hacéis los cálculos y expresáis el resultado en forma de decimal. Bien, hemos dicho que el 6 no se hace. Y vamos ya con el 7, el 8 y otro más adelante, que son, como veis, el 7 y el último que veremos es muy parecido a ese ejercicio que voy a comentar en último lugar, que es uno de los ejercicios que yo puse en el último examen, ¿vale? Y este ejercicio es clave, porque aquí sí fijaros que ya sí hay valores, pero ya hay que calcular el ángulo doble, mitad, pero ya aparece el alfa. Aquí esto ya no tenemos calculadora, ¿vale? Bien, si os acordáis en los ejercicios de dado el coseno de alfa igual a un número, si nos lo daba así, aquí hay que utilizar calculadora. ¿Cuándo no se utilizaba calculadora? Cuando nos lo daba en forma de fracción o en forma de raíz, que es lo que vais a ver en los dos ejercicios siguientes. ¿Vale? Entonces, mirad, tenemos que calcular todo esto, ¿vale? Entonces, mirad, si queremos calcular el seno de 2 alfa, la fórmula sería 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa. El coseno de alfa lo conozco, pero el seno no. Para la tangente del ángulo mitad, aquí comentaré, lo voy a dejar para el final, ¿vale? El seno de alfa más 30, como es el seno de la suma de dos ángulos, sería seno por coseno, mantengo el signo e intercambio coseno, seno. ¿Este valor es conocido? Sí. ¿Este valor es conocido? Sí. ¿El valor del coseno de alfa es conocido? Sí. Pero el seno vuelvo a no conocerlo. Coseno de 60 menos alfa, pues sería coseno por coseno menos seno por seno. ¿Qué vuelvo a desconocer? El seno de alfa, ¿vale? Coseno del ángulo mitad. Lo vamos a dejar otra vez porque aparece lo del ángulo mitad, que es lo que... este ejercicio, la gente que lo hace bien no tiene ningún problema, pero en el ángulo mitad es donde podemos encontrar un pequeño
error que voy a comentar. Y por último, ¿qué sería la tangente de la suma de esos dos ángulos? Que sería tangente de 45 más tangente de alfa, partido de 1 menos la tangente de 45 por la tangente de alfa. La tangente de 45 vale 1. Pero ¿qué pasa? Con lo cual quedaría 1 más tangente de alfa, 1 más tangente de alfa partido de 1 menos la tangente de alfa. Pero ¿qué pasa? Que la tangente de alfa tampoco la conozco, al igual que el seno. Entonces, fijaros que lo primero que hay que hacer en este ejercicio, antes de calcular estos 6 apartados, es, como voy a necesitar tanto el seno como el coseno, pues vamos con el ejercicio que se vio prácticamente el segundo día de clase. Dado el coseno, calcula el seno y la tangente. Entonces, si os acordáis, lo hemos visto antes, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces nos quedaría que el cuadrado del coseno, el menos desaparece, nos queda 9 partido de 16 igual a 1, se pasa restando, os queda una fracción y después el seno es más menos la raíz. Tenéis que decidir qué signo. ¿Y eso cómo se decidía? Con este dato de aquí. Fijaros, esto lo que os dice es que estamos en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo. Con lo cual cogéis la raíz cuadrada de la fracción que os queda al hacer esta resta, ¿vale? Así se marcaba. Lo calculáis, os queda una fracción y después calculáis la tangente como seno partido de coseno. ¿Vale, chicos? Una vez que tengáis esos dos valores, teniendo en cuenta esto que tenemos aquí, ya empezáis a hacer esto. Y si os fijáis, me he comido o me he saltado la parte del ángulo mitad. Bien, si yo quiero aplicar la fórmula del ángulo mitad, es la siguiente. La tangente de alfa medios es más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de alfa partido de 1 más coseno de alfa. Bien, el coseno de alfa lo vais a tener aquí. Lo tenéis aquí ya. Viene en forma de fracción. Cuidado, aquí hay que trabajar en forma de fracción. El numerador, denominador, simplificar y después ya la raíz dejarla indicada si no es exacta. ¿Vale, chicos? Eso ya lo indicaremos. Pero me interesa más esta parte, que es donde falláis. Muchos dejáis el más y el menos, y no. Salvo en alguna ecuación, pero que no creo que no la vamos a ver, tenéis que determinar el signo. Y diréis, no, es que ya lo hemos visto, como estábamos en el segundo cuadrante, la tangente va a ser negativa. No, porque cuidado, el segundo cuadrante es para alfa, pero yo tengo alfa medios. Y alfa medios, os lo digo en este ejercicio, en el último no, si alfa está entre 90 y 180, la mitad va a estar entre 45 grados y la mitad de 180, que es 90. Es decir, el ángulo alfa medios, ¿en qué cuadrante va a estar? Pues va a estar en el primero. Con lo cual, ¿qué raíz vais a tener que coger? La positiva. Y lo mismo para el coseno de alfa medios, ¿vale? El resto lo acabáis vosotros. Bien, me quedan el ejercicio 8. Este es en cierta parte un poquito parecido al que hemos visto ahora, pero lo voy a dejar a ver qué recordáis de resolución de ecuaciones. Si aplicáis la fórmula, claro, en principio queda más menos, ¿vale? Pero fijaros una cosa, no puedo poner el más menos, mirad. ¿Por qué? Porque la tangente está igualada a un número negativo, entonces tenéis que partir de la raíz negativa. ¿Vale? Este es el primer problema, que sería esto partido de esto. Bien, y esto es igual a menos 3. Bueno, una cosa que puedo hacer, ¿vale? Ya os la hago yo, ya os ayudo, es quitar el menos. Pero ahora vosotros tenéis que resolver una ecuación radical. Y esto se presupone que lo habéis visto en cuarto, y hasta ahí voy a leer, ¿vale? ¿Cómo se elimina una raíz? ¿Qué es lo contrario de una raíz? Exacto. Una vez que hayáis quitado la raíz, quitáis el denominador multiplicando como hice yo antes en el primero, os va a quedar una ecuación con el coseno, calculáis el valor del coseno. Entonces, fijaros que lo que os pide es las razones trigonométricas del ángulo alfa, es decir, tenéis que calcular el coseno, el seno y la tangente en alfa. Vuelvo a decir, como veis, aquí os va a quedar una ecuación en coseno, lo que vais a obtener es este valor. Y después tenéis que determinar con el coseno, pues el ejercicio de siempre, coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, bla, 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 y decidir cuando lleguéis al seno si tenéis que quedaros con la raíz positiva o negativa. ¿Y ese dato de dónde lo vais a sacar? De aquí. ¿Vale? Fijaros que nos dice que alfa es menor que 270 grados. Claro, menor de 270 grados puede ser el segundo o el primer cuadrante. Entonces, con estos datos que tenéis aquí, con el ángulo alfa medios, tendréis que decir, ahí está la clave, decidir alfa si es el tercer cuadrante o el segundo o el primero. El primero no va a ser, ¿vale? Va a ser el segundo o el tercero. Y eso lo necesitaréis para determinar aquí con qué valor os quedáis. A ver si lo sacáis, ¿vale? Y ya acabo el vídeo, que ya llevo un buen rato.
Fijaros, este ejercicio lo puse en el último examen que yo hice en el primer bachillerato de ciencias. Os comento, mirad, aquí os da el ángulo en forma de radianes, pues lo transformáis, ¿vale? Y fijaros, de nuevo hay que calcular el seno, coseno y tangente en alfa, porque después es lo que vamos a necesitar, ¿vale? Para cuando apliquemos estas fórmulas para sustituir. Entonces, la clave está a partir de aquí. Entonces, fijaros que tenéis el coseno de una resta, que es el coseno de alfa, y si queréis le ponemos ya, no es 90, es pi, es 180 grados. Sería cuestiones del directo, de 180 grados. Entonces, ¿esto qué es? Coseno de alfa por coseno de 180, cambiamos el signo, seno de alfa por el seno de 180 grados. Y esto tiene que ser igual a este número que está aquí, que es 3/5. Bien, fijaros que vosotros no conocéis ni lo que vale el coseno de alfa ni el seno de alfa, pero sí el coseno de 180 y el seno de 180. Vais a ver que pasa una cosa y entonces ya vais a poder despejar o bien el coseno o bien el seno. Cuando tengáis uno de los dos despejados, ya podéis calcular los otros dos por el ejercicio de siempre, lo de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 y después obtenéis la tangente. Y una vez que tengáis los tres valores, tenéis que ir a esta parte de aquí. Esto va a ser importante. ¿Vale? Lo primero porque alfa vais a ver en qué cuadrante está, con lo cual para cuando calculéis aquí la raíz de o bien el seno o el coseno, tenéis que mirar aquí qué signo va a tener. Y también esto va a ser importante para el ángulo mitad, lo que dijimos antes, como aquí aparece más menos, tenéis que decidir con este dato que tenéis aquí, alfa medios, dónde va a estar y por lo tanto con qué signo tenéis que quedaros. ¿Vale? Esas son las pautas. Diréis alguno, madre mía, bueno, si no hubiera dicho nada, pues prácticamente muchas cosas las hubierais dejado en blanco, pero son de aplicación directa y son los ejercicios que veríais en cualquier libro, en cualquier otro manual que no sean mis apuntes. Bueno, ya digo, es el que quiera verlo bien, el que no, pues con los apuntes se puede hacer. Nada, no me extiendo más. Cualquier duda, pues ya sabéis, el vídeo lo abriré ya la semana que viene para que el que haya hecho algo, pues que lo pueda ya contrarrestar. El que no, pues lo de siempre. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.